Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Mirada Clave, el programa del canal de la producción en el que analizamos a fondo a la economía paraguaya. En el programa de la fecha vamos a hablar de un tema sumamente importante para Paraguay. Vamos a hablar del grado de inversión. Paraguay tuvo un camino bastante importante para lograr esta certificación que ahora otorga la calificadora Moody's a nuestro país. Se tuvo que hacer un montón de reformas en Paraguay en materia económica para poder encaminarnos desde una situación bastante difícil que se vivió décadas atrás en torno a una suerte de crisis económica en Paraguay con la quiebra de diferentes entidades bancarias y un panorama económico bastante complicado. Parece que fue hace mucho tiempo, pero no es mucho el tiempo que ha pasado desde esa crisis económica que se tuvo en nuestro país, y posterior a eso se encararon numerosas reformas con la finalidad de que Paraguay vaya estabilizando su economía y que durante el tiempo o con el paso del tiempo pueda obtener este anhelado grado de inversión. Una cuestión que desde el ámbito privado, desde el ámbito público también, siempre fue bastante bien ponderado, y una cuestión que abre una ventana de oportunidades bastante importante para Paraguay. ¿Qué implica el grado de inversión en términos prácticos? ¿Por qué las autoridades nacionales, los representantes también del sector privado, de gremios empresariales, siempre estaban hablando del grado de inversión y su importancia para poder encaminar proyectos dentro de nuestro país? Este tema es el que vamos a estar analizando en el programa de Mirada Clave de la fecha, y para tener una visión o un panorama mucho más detallado de lo que implica el grado de inversión, vamos a estar conversando con Felipe González Soley, gerente de Economía dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, y también con el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvalho. La gran pregunta es, ¿Paraguay tiene las condiciones de aprovechar el grado de inversión en la actualidad? ¿Este sello de calidad es suficiente para que los grandes inversores apuesten a Paraguay en detrimento tal vez de otros países de la región que ya tienen grado de inversión y tienen más infraestructura o mayor seguridad jurídica? Podemos citar por ejemplo a Uruguay, que es un país que tiene condiciones bastante similares a las nuestras y que hace mucho tiempo tiene el grado de inversión y está sacando el máximo provecho de esta condición dentro de los mercados. Paraguay tiene el potencial de lograr crecimiento importante en cuanto a la inversión extranjera con este sello de calidad que otorgan las calificadoras internacionales. Es una cuestión bastante importante de analizar y tiene numerosas aristas. Así que vamos a empezar con este análisis hoy en Mirada Clave con la visión de las autoridades nacionales. El detalle y el análisis sobre el grado de inversión inicia luego de una breve pausa. Continuamos en Mirada Clave y seguimos analizando este importante tema para Paraguay, que es el grado de inversión. ¿Cuáles son las implicancias para la economía paraguaya de ser grado de inversión? ¿Qué podemos esperar con esta calificación que nos da Moody's dentro de los próximos años? Son muchísimas cuestiones que analizar, y para tener una mirada mucho más detallada de lo que puede llegar a pasar, ya estamos con el doctor Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. Doctor, muchísimas gracias por venir aquí a Mirada Clave. ¿Cómo está, Eduardo? Un placer siempre estar acá en tu programa. Ya son varias oportunidades, pero siempre es muy grato poder venir. Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo. Para entender un poquitito mejor lo que es el grado de inversión y las implicancias para la economía paraguaya, doctor, si hablamos como concepto, el grado de inversión es una ventana de oportunidades muy importante que se abre para Paraguay. La experiencia de economías que vivieron este proceso anteriormente fue sumamente positiva. ¿Se puede narrar un poquitito, doctor, justamente de cuál fue la experiencia de las economías con grado de inversión y cómo impacta esto en términos de dinámica de financiamiento y dinámica de actividad económica? Bueno, sí, así como lo expresás,
el grado de oportunidad es una ventana, una vidriera, digamos, de exposición muy importante desde el punto de vista económico, financiero para cualquier país. Sobre todo para aquellos países, digamos, que si bien están muy bien considerados, como el caso nuestro, digamos, en los mercados internacionales, lo que siempre hablamos, ¿verdad? O sea, los mercados ya descuentan de alguna forma los títulos paraguayos, los títulos públicos, sobre todo paraguayos, con muy buena calificación, y hay un apetito relevante sobre los papeles paraguayos. De repente, digamos, esa oportunidad está relativamente acotada, porque muchos decidores, digamos, de inversión en el mundo, tanto financieros como no financieros, tienen un prerequisito que es trabajar con países que son grado de inversión. Entonces ya algunos ni siquiera, digamos, entran en el análisis cuando uno es un país con grado de inversión. Entonces lo que a mí me parece acá que lo que ocurre es, se abre una ventana de oportunidad, pues se ensancha la cancha de una manera muy importante. Y lo que uno esperaría, digamos, a partir del análisis de otras experiencias, si bien cada caso es un caso en particular, digamos, y no es que cuando uno tiene grado de inversión automáticamente uno puede hacer, digamos, un análisis comparado con otros países que lo obtuvieron, pues las condiciones son diferentes, digamos, en general. Hay países que lograron grado de inversión al igual que nosotros, pero tenían otra inserción en el mundo, tenían otra dotación de factores, tenían otros mercados con diferentes niveles de desarrollo. Entonces es difícil extrapolar la experiencia. Pero en términos generales lo que uno esperaría es un primer efecto, digamos, en el corto plazo, y de carácter más directo, digamos, que tiene que ver básicamente con la mejora automática o con lo que de alguna manera traslada la mejora del grado de inversión hacia los títulos públicos paraguayos en los mercados tanto locales como internacionales, aquellos que ya están circulando y que de alguna manera se transan en los mercados secundarios y las futuras emisiones. Uno lo que esperaría ahí ceteris paribus las condiciones de los mercados internacionales, las condiciones globales. Para el caso particular de Paraguay, uno esperaría una tendencia a mejorar, digamos, tanto el precio y por lo tanto la mejoría del precio implicaría también el acceso a mejores tasas de interés, digamos, para los títulos paraguayos, ¿verdad? En el exterior. Por dos motivos. Uno, por la calificación directamente tal, que se traslada, digamos, a un menor premio por riesgo país, y el hecho de que van a haber mucho más instituciones que van a estar, instituciones, empresas y inversionistas institucionales que van a estar mucho más dispuestos, digamos, a adquirir títulos, va a haber una mayor demanda, digamos, por títulos paraguayos. Entonces esa es un primer impacto. Un segundo impacto, digamos, tal vez un poco más indirecto, porque la calificación fue directamente, digamos, sobre el riesgo soberano del país, digamos, eso es lo que de alguna manera se califica, digamos, en estos casos. Pero un segundo impacto más directo es sobre básicamente las empresas paraguayas, en primer lugar sobre aquellas de alguna manera que ya tienen un cierto récord, digamos, scoring internacional, que han de alguna manera cotizado en bolsa afuera, etcétera, y que si tienen un comportamiento adecuado, balances ordenados, etcétera, es esperable, digamos, que haya un efecto contagio positivo. Eso ya lo fuimos viendo, digamos, en el país, ¿verdad? Que casi un evento automático del país le traslada, digamos, a estas empresas su calificación país. Y también el hecho de que van a haber mucho más, igual que el caso del país, muchas más instituciones que van a estar dispuestas, digamos, a evaluar la posibilidad de adquirir, digamos, participación en empresas paraguayas. Y yo creo que una segunda vuelta, digamos, de efectos también positivos sobre el país
va a ser el hecho de que muchas más inversiones, digamos, productivas van a estar interesadas en acercarse hacia un país con grado de inversión. Pero ahí de alguna manera también entran a jugar otros factores que no solamente, digamos, la calificación. Probablemente la calificación país era un primer obstáculo, por llamarlo de una forma, o un primer requisito, y después vienen los otros también que ya dependen un poquito de lo que nosotros hagamos acá a futuro con nuestro país. Pero en muy resumidas cuentas, las posibilidades del país de capturar recursos en mejores condiciones y trasladar esos recursos en mejores condiciones, digamos, en términos de precios a la economía local, aumentan de una forma muy relevante, digamos, ¿verdad? O sea, acceder a financiamiento más barato, que después eso se transforme, digamos, en créditos de mejor calidad para nuestro país y viabilicen, digamos, proyectos locales, digamos, que probablemente antes por las características propias de financiamiento no eran viables, etcétera. Abre una oportunidad, la posibilidad de que vengan inversiones productivas, digamos, más complejas de las que están viniendo ahora, porque bueno, ya el país tiene, digamos, una certificación internacional de que es un país seguro para las inversiones, etcétera. También aumenta la posibilidad, digamos, de generar empleos de mejor calidad, etcétera. Y aquellas empresas que de alguna forma ya están, digamos, en un proceso de inversión en el país y aquellas que de alguna manera son potencial inversionistas en el país, la posibilidad de acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones, o sea, cambiar la ecuación de la negociación con los fondos de inversión internacional y con los bancos internacionales que financian inversiones de gran porte en el país también aumenta en forma muy relevante. Estoy hablando básicamente de todas estas empresas grandes que están, digamos, evaluando invertir en el país. Se van a parar de una forma diferente porque van a decir, bueno, yo voy a operar a un país que es grado de inversión, por lo tanto las condiciones, digamos, para el crédito de ustedes cambia considerablemente. Entonces van a haber más empresas dispuestas a financiar ese tipo de inversiones y por lo tanto la capacidad de negociar y adquirir mejores condiciones de financiamiento para esas empresas también cambia de una forma sustancial, digamos. Entonces todo se vuelve mucho más positivo, aún las cosas que uno a veces no espera, digamos, eventualmente, ¿verdad? Aquellas instituciones que de alguna manera prestan servicio de asesoría también van a tener probablemente mayor demanda porque van a haber más actores interesados en trabajar con el país y ante la necesidad de conocer, digamos, más cosas sobre el país también de alguna manera va a potenciar esa posibilidad de más trabajo. Entonces, hay impactos directos de corto plazo, impactos directos de mediano plazo, con efectos, digamos, de segunda vuelta, que deberían ocurrir o que podrían ocurrir por el solo hecho de haber mejorado la calificación, y otros impactos que yo creo son los más importantes, que son de carácter más potencial y que tiene que ver básicamente con la capacidad que tengamos nosotros de aprovechar esta oportunidad y captar voluntades haciendo bien las cosas internamente, generando otras condiciones para que seamos un país atractivo, digamos, para determinados tipos de inversiones que ya van a verse interesadas por la nueva calificación de riesgo del país, pero que van a demandar de alguna forma condiciones mejores, digamos, para su inversión. Justamente, doctor, en ese sentido la calificación de riesgo eleva las exigencias para Paraguay, no solamente para poner las condiciones necesarias para atraer las inversiones, sino que el gobierno tiene que también hacer los esfuerzos necesarios para por lo menos mantener la nota. Evidentemente que el gran objetivo sería ir todavía subiendo peldaños, pero lo mínimo es mantener la nota, y para esto sí, Paraguay tiene que hacer esfuerzos bastante importantes. No es una cuestión que nosotros llegamos al grado de inversión y ya podemos relajarnos. No, para nada. Te diría que muy por el contrario. Muy por el contrario. Este no es un cheque en blanco. Esto es algo... hay que decir también acá que las calificadoras se juegan, digamos, de alguna forma también. No es fácil dar una calificación de grado de inversión. Una calificación de grado de inversión es... No es correcta la palabra, pero es casi garantizar, digamos, que ahí es donde la gente va a llevar su plata, tiene de alguna forma una calificación que amerita, digamos,
riesgos considerados muy bajos, y por lo tanto uno puede de alguna forma decidir realizar inversiones de gran porte por un horizonte temporal muy largo, etcétera, porque alguien está diciendo que este país es seguro y que las reglas de juego no van a cambiar, y que la dinámica de ese país a seguir mejorando sus instituciones y a seguir estableciendo buenas políticas económicas, etcétera. Esto no es, digamos, una calificación estática, esta es una calificación dinámica. Acá lo que hay básicamente es decir, el país hoy ha hecho bien las cosas y merece esta calificación, pero esta calificación también depende, digamos, de que el país siga por este camino. Y eso de alguna forma uno lo puede también, o ese análisis uno puede extrapolar el propio informe si uno lee. O sea, la responsabilidad de nuestro país aumenta mucho más, pues la exposición también va a ser mucho más grande, ¿verdad? Ahora nos van a estar mirando mucho más de cerca las propias calificadoras, los organismos internacionales, los inversores extranjeros, inversores mucho más exigentes y más sofisticados, le van a demandar al país que el país se comporte de una manera en que realmente pueda avalar, digamos, esa calificación. Y por lo tanto nuestra responsabilidad, y digo nuestra responsabilidad, hablo el país en su conjunto, tanto del sector público, digamos, de los hacedores de política económica que van a tener que seguir por el rumbo, digamos, de la responsabilidad macroeconómica y el fortalecimiento institucional. Los políticos van a tener que portarse bien en lo que tiene que ver con su rol en la sociedad, van a tener que aprobar leyes de buena calidad y leyes necesarias, no van a poder desviarse, digamos, hacia cuestiones que tengan que ver con medidas de carácter no sostenible, por decirlo de una forma más de la política, de repente leyes que sean populistas o que beneficien a un sector en particular, etcétera. Ese tipo de cosas no vamos a poder hacer nosotros. Nunca deberíamos poder hacer, ¿verdad? Pero ahora vamos a estar mucho más expuestos. Y el sector privado también va a tener que operar, digamos, en un entorno de mucha eficiencia, y van a tener que fortalecer, digamos, todo lo que tiene que ver con sus normas ESG, digamos, la responsabilidad social, ambiental y la buena gobernanza corporativa, etcétera. ¿Y por qué digo todo eso? Porque ahora nosotros de alguna forma entramos a un club donde las exigencias son más elevadas. Entramos a un club más pequeño, donde la prima es ser grado de inversión, pero donde la cuota es seguir haciendo bien nuestros deberes, digamos, ¿verdad? Porque, como dije en el cheque blanco, hoy podemos tener grado de inversión, ya sucedió con otros países, y el día de mañana lo podemos perder si no hacemos bien las cosas y nos portamos mal. Y como van a ser más exigentes, ganar el grado de inversión siempre va a ser más difícil que perderlo, ¿verdad? Las exigencias para llegar son muy, muy altas, pero las exigencias para mantenerse son más altas todavía. Si las exigencias para mantenerse son más altas todavía, perder es mucho más fácil. Entonces, a lo que voy ahí, para redondear, Eduardo, yo creo que acá la responsabilidad aumenta. Nosotros estamos ahora en un grupo de 1/3 de países que tienen grado de inversión. Como te decía el otro día cuando conversábamos también, más o menos 80%, digamos, de los recursos en el mundo financiero, productivo, etcétera, se mueven entre países que tienen grado de inversión. Es como un requisito, digamos, y a partir de ahí comenzamos a hablar de otras cuestiones, ¿verdad? Y en la región, menos de 20% de los países son los que tienen grado de inversión, digamos, ¿verdad? Y esos países que tienen grado de inversión son también países que tienen mejores políticas, mejores instituciones, que son más saludables, etc. Entonces, contra eso nos vamos a comparar nosotros. Pero es una oportunidad. ¿En qué sentido? Siempre los analistas siempre decían, o siempre, pues no siempre, o sea, en general mencionaban, recuerdo en todas las entrevistas que se hacían, etc., mencionaban el país tiene que mejorar sus instituciones para hacer grado de inversión. Yo particularmente nosotros lo que decíamos era que nuestras instituciones para hacer grado de inversión estaban relativamente bien encaminadas,
y que se iba a lograr el grado de inversión. Entonces a mí me gusta invertir el análisis y decir, el grado de inversión nos debería conducir a mejores instituciones. O sea, ¿por qué? Porque ahora nuestros pares con los cuales nos comparamos y a quienes tenemos que de alguna manera acercarnos cada vez más para ser competitivos son aquellos que tienen grado de inversión en la región. Con lo cual la tarea desde la política pública, desde la asignación de recursos, tiene que ser mucho más rigurosa de lo que viene siendo hasta ahora. El compromiso tiene que ser mucho mayor. Doctor, hacemos una pausa cortita, continuamos enseguida. Con gusto. Estamos en charla con Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. Continuamos enseguida en Mirada Clave, luego de una breve pausa. Continuamos aquí en Mirada Clave y seguimos charlando con el doctor Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. Doctor, una cuestión innegable es que el ciudadano común, entre comillas, busca un mayor desarrollo del país y que tiene también la expectativa de que el grado de inversión pueda favorecerle en su día a día. Tenemos numerosos desafíos como país y como sociedad que hacer frente, y el grado de inversión también abre una ventana de oportunidad para mejorar las condiciones de las personas. ¿Cómo le parece, doctor, que puede ser ese camino? Nosotros estamos teniendo un crecimiento económico en los últimos años o en las últimas décadas que ayudó a reducir los niveles de pobreza, pero como ya conversamos también anteriormente, tenemos todavía un camino importante por delante. ¿Esto podría ser un factor dinamizador para ir avanzando también en cuestiones sociales para nuestro país? A mí no me cabe ninguna duda que desde el viernes pasado estamos en otra dimensión en términos de posibilidades de desarrollar el país o de dar un salto de calidad en términos de desarrollo socioeconómico, porque de alguna forma es como un reconocimiento a que las condiciones necesarias, digamos, para conseguir ese salto de calidad en términos de desarrollo socioeconómico están consolidadas, y así lo entienden las calificadoras, los mercados internacionales, etc. Ahora depende un poco de lo que hablamos también en la tanda anterior. Va a depender, digamos, de qué es lo que nosotros hagamos de aquí en adelante. Nosotros, finalmente, lo importante es que todas estas oportunidades o esta oportunidad se nos abre ahora, se transfiera, digamos, hacia un mejor bienestar de la población, hacia una mayor calidad de vida. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para eso lo que tenemos que hacer es básicamente aumentar las inversiones en el país, aumentar la actividad económica, digamos, a nivel micro y de las empresas, que haya creación de más empleo y empleo de mayor calidad. Pero todo eso es un círculo, digamos, ¿eh? O sea, para atraer ese tipo de empresas que ahora están interesadas en invertir en el país, porque el país ya es grado de inversión y es un país que tiene un aval de seguridad económica importante. Tenemos que darle las condiciones para que ellos decidan venir acá y no a otro país de la región que también tiene grado de inversión. Y para eso tenemos que seguir invertir fuerte todo lo que tiene que ver con infraestructura de calidad, infraestructura básicamente orientada a la producción. O sea, no hay que olvidar que nosotros somos un país mediterráneo y tenemos de alguna manera que agregarle competitividad al país. Y eso se logra básicamente con buenas carreteras que permitan salir los productos, digamos, al país, que nos permitan vincularnos al mundo, puertos que funcionen eficientemente, una cantidad de cuestiones. Y otro tema es básicamente la medida de nosotros que querramos atraer inversiones que paguen mejores salarios, tenemos que ir hacia una estructura productiva más compleja, digamos, atraer digamos, inversiones
que tengan mayor, en la definición de la CEPAL, digamos, mayor complejidad tecnológica y que demanden, digamos, una mano de obra más calificada. Pero para eso nosotros tenemos que de alguna manera generar esas condiciones. O sea, tenemos que tener mano de obra más calificada. Entonces, inversión en capital humano es algo absolutamente necesario. Pero eso se debería ir dando con el tiempo, eso no lo logramos de la noche a la mañana. Yo creo que por el momento tenemos que tratar de generar las condiciones regulatorias para que nuestros mercados funcionen de una manera muy eficiente y sean atractivos, digamos, para la inversión extranjera. Y bueno, y con el paso del tiempo y de las capacidades y habilidades que nosotros hayamos creado en nuestra economía y dando ese salto de calidad, digamos, en términos de desarrollo. Pero las posibilidades de financiamiento en buenas condiciones están disponibles, la posibilidad de recibir más inversiones porque el país es atractivo están disponibles. Yo creo que el país tiene algo que adicionalmente al grado de inversión es muy atractivo. Es un país que es relativamente poco complejo, digamos, para hacer negocios, tiene una estructura tributaria que es muy transparente, digamos, y poco difícil, digamos, de entender. O sea, es flat, digamos, de alguna forma. Y bueno, yo creo que tenemos muchas ventajas que tenemos que potenciar. Yo creo que hay que seguir contando el relato afuera. Y última cosa que quería básicamente poner en perspectiva, algo que pensaba el otro día, y hablando de mercados, nosotros somos, junto a Uruguay, los únicos países que tenemos grado de inversión en el Mercosur. Y tenemos un mercado ampliado de alguna forma, que tiene sus dificultades y todo lo demás, pero que donde tenemos la ventaja, digamos, el nearshoring, digamos, o sea, podemos producir acá para mercados que están muy cerca en términos geográficos y donde se supone que hay pocas barreras, digamos, para el comercio. Entonces, atraer, digamos, ese tipo de inversiones en un marco de país grado de inversión nos abre una oportunidad fantástica, digamos, ¿verdad? Porque, o sea, venir a instalarse a un país que tiene grado de inversión y por lo tanto puede conseguir, digamos, financiamiento de calidad en el exterior, producir para mercados ampliados como la ciudad argentina, es algo fabuloso, ¿verdad? Eso sin dejar de pensar, digamos, en nuestra plataforma tiene que ser una plataforma pensando en el mundo, digamos, ¿verdad? Y somos un país abierto y podemos hacerlo. Pero digo, tenemos que construir, a partir de ahora, tenemos que construir una estrategia país, digamos, que incorpore el hecho de que nosotros ya somos grado de inversión y que lo vamos a mantener a lo largo del tiempo, digamos, entonces ahí sí es más fácil construir una estrategia que sea una estrategia que trascienda el ciclo político. Lo que nosotros tenemos que tener una visión de aquí a 30 años, digamos, o sea, qué país queremos a 30 años y cómo vamos a trabajar las etapas, digamos, de aquí a allá. Y la política que vaya por otro lado, digamos, ¿verdad? Entonces ese tipo de acuerdos son los que tendríamos que ser capaces nosotros de lograr aquí en el país, ¿verdad? Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo, el análisis. Es siempre un gusto poder conversar con usted y esperamos contar con su participación nuevamente en el programa. Un gustazo, Eduardo. Cuando gustes, estamos por acá. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. Hacemos otra pausa aquí en Mirada Clave, pero no se muevan, que enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y conversamos ahora a través de la plataforma Zoom con Felipe González Soley. Él es gerente de Economía dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Felipe, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Mirada Clave. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Felipe, queríamos conversar un poco acerca de este importante hito que representa para Paraguay obtener el grado de inversión. Por primera vez en su historia, una de las calificadoras de riesgo da este sello de calidad a Paraguay.
Pero para adentrarnos un poquitito en lo que sería la comprensión del grado de inversión, para tener una noción del concepto y de qué representa, Felipe, ¿qué te parece que podemos destacar con relación a qué es el grado de inversión y qué implica para una economía ser de grado de inversión según una de las calificadoras de riesgo tan importantes como ocurrió ahora con Paraguay? Bueno, creo que, Eduardo, para poder entender qué es lo que implica ese grado de inversión, hay que entender un poco el camino recorrido, el camino que en particular recorrió Paraguay para que hoy pueda ser reconocido a nivel internacional por una de las calificadoras más importantes, como mencionas, que es Moody's, que es la primera calificadora de las 3 más importantes del mundo de otorgarle a Paraguay esta credencial. Entonces, en primer lugar, hay que recordar y reiterar siempre que Paraguay viene ya con una década de una historia consistente que trascendió gobiernos de políticas macroeconómicas, tanto desde el Banco Central del Paraguay, encargado de la estabilidad monetaria, de controlar la inflación y también de la estabilidad de garantizar la estabilidad del sistema financiero por un lado, y también desde lo que era el Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía, garantizando la estabilidad de las finanzas públicas, la sostenibilidad fiscal. Entonces ahí hay algo trascendente y crucial que es una condición necesaria para poder ser reconocido como un grado de inversión, que es tener políticas consistentes, que sean prudentes, que sean responsables, para garantizar lo que conocemos nosotros en economía como estabilidad, en el sentido de tener una inflación controlada y un fisco responsable que den ambas instituciones, tanto el Banco Central como el Ministerio encargado de la política fiscal, que den las condiciones para poder sentar las bases de la estabilidad para que el sector privado pueda ocuparse justamente de aprovechar las potencialidades del país para hacer sus planes de inversión y poder potenciar el crecimiento y así generar el empleo en la economía. Entonces, por un lado está esa década, es de más de 2 décadas de estabilidad y de construcción de reformas que permiten garantizar esa estabilidad, y después lo que fue este último tramo para lograr ese grado de inversión fue justamente el impulso final que necesitábamos mostrar nosotros a esta calificadora para poder señalizar y mostrar que nosotros somos merecedores de ese grado de inversión. Justamente fue a través de una serie de reformas estructurales o reformas importantes que se dieron desde agosto de 2023 que vino impulsando este gobierno, por citarte algunas: la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, la fusión de las Secretarías de Tributación con la Dirección Nacional de Aduanas para la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la creación de la Superintendencia de Pensiones, que era una reforma que se venía posponiendo desde hace varios años. Hoy ya es una realidad con la ley que se promulgó en diciembre del año pasado. También la creación de la Superintendencia de Valores para poder fortalecer el rol supervisor de ese órgano de control que hoy está dentro de la estructura organizacional del Banco Central del Paraguay. Y todo ese tipo de señales, también sumado a esta estrategia que viene realizando el gobierno de aprovechar la estabilidad que tiene nuestra moneda para poder ir administrando su deuda e ir posicionándonos en la moneda nacional, en el guaraní, con nuestra primera emisión que realizamos en el mercado internacional ahora en febrero, con una emisión en guaraníes, nuestra primera emisión internacional en guaraníes, que fueron bonos adquiridos por inversionistas extranjeros. Entonces, todo este proceso, también sumado a algunas reformas institucionales para fomentar la transparencia, para que hace 10 años tenemos una ley de acceso a la información pública. Ahora justamente el gobierno también viene impulsando una estrategia nacional anticorrupción que involucra a los 3 poderes del Estado. Entonces, todo ese tipo de medidas hoy le permiten a Paraguay decir que, y ya una calificadora hoy nos da esa credencial de grado de inversión. Y justamente haciendo toda esa introducción, volviendo a tu pregunta de qué es lo que implica eso para Paraguay, eso implica que hoy esta calificadora le dice que Paraguay, toda esta serie de reformas nos dan la señal a los extranjeros, bueno, y también a inversionistas nacionales, de que somos un país seguro, un país que cumple con sus obligaciones, primeramente financieras, que cumple en tiempo y forma con sus obligaciones, pero que también es un país que decide priorizar la estabilidad y el crecimiento, y que es un país donde existen condiciones para realizar inversiones privadas.
Felipe, y en torno a lo que sería la posibilidad de financiamiento, tanto para el sector público como para el sector privado, digo bien, esto abre una ventana de oportunidades en términos de acceso a recursos que antes Paraguay no tenía la posibilidad de tener, tanto en lo que sería el financiamiento público como el financiamiento privado. Exacto, un beneficio relativamente más inmediato es justamente con esta calificación, aumento en la calificación a nivel de grado de inversión que da Moody's. Es la primera calificadora que le dice al mundo que nosotros hoy somos un país confiable y seguro al cual se pueden direccionar fondos y existe seguridad del repago de esos fondos para los inversionistas que decidan hacer eso. Con lo cual, el riesgo de no repago se reduce. Es decir, que las condiciones financieras o el costo financiero, tanto para el gobierno como para el sector privado, al ser un país considerado gran inversión, se reduce. Entonces las tasas de interés que nosotros como gobierno y también el sector privado, desde el momento que decide ir a buscar financiamiento afuera, también son en condiciones más ventajosas. Justamente ahí, para mencionarte ya, como sabrán algunos, una de las consecuencias inmediatas justamente a partir del anuncio de Moody's de calificar la deuda paraguaya o a Paraguay como grado de inversión, seguidamente ahí se dio también un aumento en la calificación de un banco privado y también justamente de una entidad pública como es la Agencia Financiera de Desarrollo, que hoy ya son categorizadas como grado de inversión también. Felipe, evidentemente haber logrado el grado de inversión es sumamente importante para Paraguay, pero esto no quiere decir que Paraguay ha solucionado todas las dificultades que tiene en términos de avance y de progreso. ¿Cuáles son las cuestiones que ustedes identifican como principales para poder mantener el grado de inversión? De hecho, que la propia calificadora Moody's cita una serie de cuestiones que Paraguay tiene que tener en cuenta para o mantener la nota o ir en el objetivo de subir eso con el paso del tiempo. Desde la óptica de ustedes, ¿cómo es ese camino? ¿Cómo puede ir dándose también de cara a los próximos años? Es así como decís, Eduardo, esto es un paso más dentro de toda la historia de políticas y reformas que se vienen dando y que vienen trascendiendo gobiernos justamente. Esto es más que nada el reconocimiento y ser reconocido como grado de inversión es un sello de calidad también de dar garantía de que las políticas y todo el esfuerzo que vinimos haciendo los paraguayos para priorizar la estabilidad, para garantizar y dar un entorno económico que sea favorable para las inversiones del sector privado son las correctas, de que el camino que venimos recorriendo es el correcto y de que para adelante tenemos que seguir en este proceso de identificar cuáles son las prioridades para poder avanzar y seguir mejorando finalmente lo que es el objetivo final, que es mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los paraguayos. Entonces, este es un hito más que alcanzamos, pero tenemos una hoja de ruta por delante para seguir, pero era también necesario, era una cuestión que era necesaria también que lleguemos nosotros para que podamos tener esa validación de que como paraguayos sepamos que estamos por el camino correcto y que tenemos que seguir priorizando también todo lo que venimos hablando en estos meses de gobierno, de seguir priorizando la inversión en infraestructura para facilitar los negocios del sector privado, de seguir priorizando la educación en todos los niveles para que el capital humano paraguayo pueda seguir fortaleciéndose y mejorando su calidad, y también de seguir mejorando otras cuestiones que tienen que ver con el capital humano, como es la calidad de la salud y el acceso a la salud, así como inversión en otros sectores que son necesarios para que este grado de inversión y justamente estas inversiones, al momento que los inversionistas decidan evaluar venir a Paraguay, puedan encontrar las condiciones en términos de capital humano y también de infraestructura para que se puedan hacer estas inversiones, para que se generen más empleos de calidad y sigan mejorando los ingresos de todos los paraguayos. Felipe, ¿les parece que en las próximas emisiones de deuda del Tesoro se puede ya evidenciar lo que serían los beneficios, por lo menos primeramente, del grado de inversión? Sería un proceso que tardaría un poco más de tiempo. Lo que entiendo que pasa es que también se tiene una mayor demanda o apetito por los títulos de Paraguay, teniendo en cuenta de que subió de calificación, ¿verdad? Que pasó del grado especulativo al grado de inversión. ¿Ustedes prevén de que esto sea relativamente inmediato en términos de beneficios de financiamiento para el Estado? Sí, dos cuestiones ahí
para mencionarte, Eduardo. En primer lugar, como mencionás, desde el momento en que un país, un gobierno es catalogado como grado de inversión, ahí existen fondos internacionales que justamente se dedican exclusivamente a invertir o tienen una cartera de inversión enfocada hacia países que tienen categoría de grado de inversión. Entonces, desde el momento que Paraguay accede a este selecto grupo de países que son catalogados bajo esa categoría de grado de inversión, entonces accede a un abanico mucho más amplio de inversionistas que están interesados en invertir o en apostar por bonos paraguayos. Entonces, evidentemente esa mayor demanda contribuiría a poder reducir los costos financieros y que sean mucho más atractivos. Pero inclusive si uno se fija en lo que fue la emisión de bonos, la primera emisión de bonos en guaraníes que te había mencionado en febrero, uno ve que la demanda fue 6 veces más de lo que el monto que finalmente colocamos. Es decir, nosotros colocamos en guaraníes por un valor de 500 millones de dólares, pero la demanda fue de 3.000 millones de dólares. Entonces, una de las interpretaciones que se le da es que justamente ya el mercado venía anticipando que al momento de comprar ese bono en guaraníes, parado en febrero 2024, ya estaban viendo que para adelante se podría dar lo que hoy ya Moody's decidió, que es dar esa categoría de grado de inversión. Felipe, esto también se tiene que administrar sabiamente en el sentido de que Paraguay podría tener financiamiento en mejores condiciones, pero eso no quiere decir tampoco que Paraguay tenga que salir a emitir mucha deuda tampoco con esto, porque evidentemente también el manejo de la deuda pública es una cuestión que importa mucho a nivel interno y para las propias calificadoras de riesgo. Se tiene que encontrar algún tipo de equilibrio también entre lo que sería la necesidad del Estado de obtener recursos y no sobreendeudarse, pese a que tiene acceso a financiamiento un poco más, no sé si barato, pero en mejores condiciones o con mayor demanda por parte de los inversionistas. No, totalmente. Justamente uno de los requisitos para obtener este grado de inversión fue demostrar que Paraguay tiene y va a seguir teniendo una gestión fiscal responsable. Entonces ahí podemos estar tranquilos porque justamente no solamente la política fiscal responsable no es una decisión de un gobierno, sino que es algo que ya Paraguay lo estableció cuando definió en el 2013 una ley de responsabilidad fiscal que justamente establece algunas reglas y unos límites para que Paraguay mantenga una conducta fiscal responsable. Nosotros, como sabemos, en épocas de pandemia, el gobierno tuvo que asumir establecer un déficit más elevado en la ley de presupuesto. Hoy está en proceso de volver hacia lo que establece el límite de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, justamente todos esos esfuerzos tienen que ver con esa responsabilidad de manejar las finanzas públicas correctamente de una forma creíble y razonable, y de que eso, justamente el hecho de que hoy consigamos condiciones financieras más atractivas para poder colocar deuda paraguaya, no significa que por eso vamos a dejar atrás toda esa historia de manejo responsable de las finanzas públicas que nos permitió llegar hasta este punto. Felipe, para el sector privado, que evidentemente tiene una participación demasiado importante dentro de la estructura económica y que puede ayudar a que el crecimiento económico del Paraguay también sea mayor, ¿cómo te parece que va a ser este proceso? Ya tuvimos un banco privado que obtuvo el grado de inversión después de las instituciones públicas, el Estado paraguayo y la Agencia Financiera de Desarrollo. Probablemente otras empresas o instituciones financieras se sumen con el paso del tiempo. ¿Cómo va a ser este proceso dentro del sector privado y cómo le favorece a este tipo de entidades también de cara a lo que sería el financiamiento en el exterior principalmente, que es donde probablemente se tiene una mayor cantidad de recursos disponibles? Sí, justamente ahí ya conocemos en los casos muy puntuales aún la cantidad de empresas paraguayas, ya sean del sector financiero o fuera del sector financiero, que justamente vienen realizando una emisión de deuda en el exterior, que serían los beneficiarios más inmediatos potencialmente de esta mejora en la calificación. Justamente lo que esto lleva a decidir tener esta estrategia de endeudamiento, de financiamiento en los mercados internacionales, lo que justamente genera incentiva es a mantener un manejo financiero responsable
y a poder mostrarse ante la vidriera de los mercados internacionales como una empresa sólida que justamente aprovecha las condiciones financieras que ha logrado establecer su país, justamente a partir de lo que el gobierno establece. Una empresa privada que reúna ciertas condiciones financieras puede aprovechar eso y empezar a buscar financiamiento alternativo a lo que ofrece hoy el sector financiero local en los mercados internacionales. Y hoy, en la medida que que exista un mayor interés también de los inversionistas internacionales, quizás se va a producir una coincidencia de que por un lado empiece ese mayor interés que empiece a darse a partir de esta noticia por parte de inversionistas internacionales, que empiecen a buscar a actores privados del sector doméstico, del sector nacional de las empresas, empiecen a buscar y abrir posibilidades de inversión, ya sea de inversión directa o también posibilidades de financiamiento internacional que van a hacer que las empresas empiecen a poder cotizar y hacer las respectivas debidas diligencias y los procesos para poder emitir deuda en el mercado internacional y aprovechar estas condiciones financieras más ventajosas que puedan obtener. El mayor provecho probablemente, Felipe, se pueda dar cuando nosotros tengamos este grado de inversión y las condiciones financieras internacionales se vayan relajando un poquitito. En Estados Unidos todavía, por ejemplo, se mantienen las tasas de interés, sin embargo, ya hay una gran expectativa de que las tasas puedan bajar. Si es que las tasas internacionales bajan y Paraguay tiene grado de inversión, hay instituciones o empresas, digo bien, del sector privado que pueden acceder a financiamiento, esto probablemente sería ese escenario ideal en el cual estaríamos también teniendo un mayor incentivo para la dinámica económica en nuestro país. Asimismo, como mencionás, justamente al momento de invertir en el mercado internacional, la tasa de interés que finalmente un gobierno, una empresa paga por emitir un bono, tiene dos componentes principales. Uno es lo que se conoce como la tasa libre de riesgo, que generalmente tiene que ver con una referencia que se toma en los mercados internacionales. Generalmente es la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que como mencionaba hoy están en niveles mucho más elevados de lo que veníamos viendo en los últimos años, debido a que la Reserva Federal de Estados Unidos, su Banco Central, vino elevando las tasas de referencia para poder combatir a la inflación que venimos enfrentando todos los países. Pero ante la expectativa ahora de que la inflación está volviendo hacia la meta de la Reserva Federal de Inflación, que es del 2%, existe una expectativa de que eso vaya a bajar. Entonces, por un lado, ese componente de la tasa de interés se va a ir reduciendo gradualmente a futuro. Y también, por otro lado, está lo que se conoce como el riesgo país, que es propio de cada gobierno, de cada país, que hace justamente que tiene que ver con la capacidad de repago, la probabilidad, los riesgos que están asociados a realizar los pagos, los compromisos financieros que tiene un gobierno. Entonces también ahora con esta expectativa de baja de tasas de Estados Unidos y a la vez este anuncio de que Paraguay es grado de inversión, eso reduce relativamente el riesgo país. Entonces se dan las dos condiciones que hacen más propicio y más atractivo hacer emisiones y conseguir financiamiento más barato en los mercados internacionales. Felipe, te agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Evidentemente, la obtención del grado de inversión es una cuestión que requiere de muchísimo análisis también para poder comprenderlo y tiene muchísimas aristas. Así que esperamos contar con tu participación nuevamente para hablar de este apasionante tema. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Y con esto estamos llegando al punto final de Mirada Clave. En nuestro programa de la fecha estuvimos analizando una cuestión demasiado importante para nuestro país, el grado de inversión. La calificadora Moody's recientemente otorgó este sello de calidad a nuestro país y esto tiene numerosas implicancias según la visión de los expertos. Pero para tener una mejor idea de qué implica, estuvimos conversando con Felipe González Soley, gerente de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, y con Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. Felipe nos estaba explicando de que lograr el grado de inversión es una cuestión no menor para una economía. Una economía que tiene grado de inversión
no tiene el mismo ritmo o desarrollo económico que una economía que justamente ostenta esa situación. Se tiene este sello de calidad, como decíamos, otorgado por la calificadora Moody's, que lo que habilita es a los inversores poder dar recursos en nuestro país, ya sea para el financiamiento del sector público como para el financiamiento del sector privado, en el caso de las empresas que tienen también este grado de inversión. Había numerosos fondos a nivel internacional que estaban ya listos para invertir a Paraguay o estaban muy interesados en diversificar su cartera invirtiendo en nuestro país, pero ante la falta del grado de inversión no se podían concretar estas operaciones. Se tenía esa expectativa de que el grado de inversión era una cuestión como una suerte de puerta que no estaba abierta y que justamente en el instante en el que se abra se iba a poder dar un flujo importante de dinero hacia nuestro país. Pero es tanto así, se tienen las condiciones para que Paraguay pueda aprovechar el grado de inversión. Estuvimos analizando esta cuestión con nuestros entrevistados y en líneas generales lo que nos decían es que Paraguay ha logrado un hito bastante importante obteniendo el grado de inversión, pero tiene todavía un largo camino que transitar, no solamente para poder concretar las inversiones en nuestro país, sino para mantener este grado de inversión, porque esta es una cuestión que no es como un título universitario, por decirlo de alguna manera. No es que Paraguay ya se graduó de grado de inversión y ya no tiene nada de qué preocuparse. El país tiene que hacer todavía numerosas reformas, tiene que hacer todavía un apuntalamiento económico importante para poder mantener el grado de inversión y tratar de inclusive subir peldaños dentro de lo que serían las calificaciones de riesgo. La gran expectativa es que luego de que Moody's habilitara a Paraguay como grado de inversión, también otras calificadoras de riesgo puedan hacer lo mismo. Son Fitch y Standard & Poor's, digo bien, las otras calificadoras de riesgo que tienen en la mira a Paraguay. Y con Carlos Carballo también estuvimos hablando acerca de este importante tema del grado de inversión y nos estaba dando justamente la pauta de que el gran desafío es la capitalización del grado de inversión. Paraguay tiene este sello de calidad y tiene que saber usarlo, tiene que hacerse notar dentro del radar de los inversionistas internacionales y tiene que ser lo suficientemente competitivo para poder atraer las inversiones a Paraguay. Inversiones grandes pueden generar numerosas fuentes de empleo, ayudar a que el ingreso de los hogares se vaya diversificando, que vaya creciendo y de esta manera ayudar a la microeconomía. Es un proceso que puede darse, pero Paraguay tiene que saber aprovechar esta condición que ahora le otorga la calificadora Moody's, que como decíamos no es una certificación permanente. Paraguay tiene que trabajar muchísimo para mantener el grado de inversión con el paso del tiempo y sacarle el máximo provecho posible. Decíamos, por ejemplo, Uruguay hizo muy bien los deberes en esta materia, obtuvo el grado de inversión por mucho tiempo y con esto también estuvo desarrollando su economía. Se espera que Paraguay pueda tener un proceso bastante similar teniendo en cuenta las condiciones que ofrece en materia macroeconómica, pero las grandes cuestiones a resolver son la infraestructura y la seguridad jurídica. Si conseguimos que los inversionistas grandes puedan venir a Paraguay con proyectos importantes y ayudar también a diversificar la economía, esto evidentemente se va a trasladar al empleo, a la mayor cantidad de ingresos y también a un mayor crecimiento económico que sea favorecedor para poder reducir la pobreza y las desigualdades en nuestro país. Una cuestión también sumamente importante que hay que analizar cuando se habla de la implicancia del grado de inversión. Tiene su relevancia más para lo que es el acceso a financiamiento, pero no se tiene que quedar en eso, tiene que ser un proceso dinamizador para la economía y que todos los paraguayos puedan tener un mejor vivir. Esto fue lo que estuvimos analizando en el programa de Mirada Clave de la Fecha. Como siempre les agradecemos muchísimo la compañía, que nos elijan todos los fines de semana y les invitamos a que sigan conectados a la programación del canal de la producción. Muchísimas gracias y será hasta un próximo encuentro.